Buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra programación, con nuestra presentación, a fin de que ustedes conozcan algo más acerca de la Iglesia de Cristo. En este momento vamos a mirar nuestro video número 15 y estamos analizando este versículo, el 32, Hechos capítulo 2, verso 32, la profesión de fe de los apóstoles. En estos momentos de la historia encontramos un suceso interesante. Pedro va a dar su primer testimonio. El versículo 32 dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando Pedro está hablando de esa manera, él se hermana con los demás apóstoles, con los otros 10 apóstoles. Noten que dije Pedro y los otros 10 apóstoles, pero no es así. Matías ya ha sido seleccionado, ya está dentro del grupo, así que no es Pedro y los otros 10, son Pedro y los otros 11, ya está el número 12 de apóstoles. Así que su primera prueba va a ser dar su propio testimonio y el testimonio de los demás apóstoles. Cuando él dijo todos nosotros, está indicando que él posiblemente con su mano dijo nosotros, señalando los otros 11. Eso indica que posiblemente en el patio del templo, en el patio de los gentiles, en el atrio de los gentiles, estaban los 12 reunidos, estaban dialogando, estaban hablando. No era la hora novena, era la hora novena, no estaban llenos de mosto, no estaban borrachos, ya lo habían confirmado, ya había dado las pruebas, otras pruebas escriturales. Así que vamos a hablar de eso acerca de los testigos. Miren. Es una regla que el judío ya conoce, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, que cualquier asunto que se trate entre los judíos tiene que ser corroborado cuando menos por la presencia de 2 o 3 testigos. Así que con la presencia de 2 o 3 testigos, se nos afirma que una acusación, por ejemplo, en un juicio, tendrá la validez suficiente. Si no hay esos testigos, no hay acusación. Lo mismo para una defensa. La defensa de un testimonio, la defensa de un algo, tiene que contar con el testimonio de varias personas. La audiencia de Pedro estaba mirando, no nada más estaba mirando a 3 testigos o a 2 testigos, de acuerdo a Deuteronomio. Está mirando a 12 personas que tienen una característica especial. Recuerden ustedes, ya están hablando en lenguas, se les apareció encima de sus cabezas lenguas como de fuego, y están mostrando una educación que no habían obtenido en la escuela ni en la universidad, sino que simplemente habían cambiado. Es como una persona que nace siendo, vamos a decir, nace o vive en un ambiente un poco sencillo, quizá es persona que no es culta, persona que tiene un lenguaje soez, persona que tiene un lenguaje como el común de muchísimas personas poco cultas. Pero en estos momentos de la historia, estos personajes cambiaron su forma de hablar, cambiaron su manera de presentarse ante el público, y el público va a estar asombrado, porque incluso van a decir, bueno, ¿qué no son pescadores estas personas? ¿Qué no son estos galileos? Recuerden que los de Judea tenían en un poco de menosprecio a los galileos por historia del pasado. Después explicaré por qué tenían el menosprecio a las demás poblaciones, considerándose que la población que estaba en Judea se consideraban como los de la alta sociedad, mientras que las demás poblaciones se consideraban, o las consideraban ellos como personas de menor estima, quizá por no tener ellos el templo como lo tenían allá en Jerusalén. En fin, cualquiera que sea el motivo, había una diferencia, no racial, pero sí social, que se manifestaba constantemente. Así que ahora ellos van a hablar en forma impecable, y ellos, esos testigos, personalmente, no van a estar ganando dinero por predicar el evangelio. Ellos han sido enviados por nuestro Señor Jesucristo, y
ellos no van a contar las ganancias como la cuenta el mundo. El mundo cuenta las ganancias en dinero, en efectivo, en cash. Pero los apóstoles van a empezar a contar sus ganancias con almas, con personas que van convenciendo poco a poco de que deben de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Quizá Pedro extendió la idea, porque recuerden que a lo mejor él era un poco escéptico. Recuerden que los apóstoles todavía en vida de Jesús no entendían totalmente el establecimiento del reino y tenían una idea preconcebida de un reino terrenal. Así que va a ser difícil para ellos el cambio, pero sin embargo Jesús realmente se había levantado del sepulcro y ellos estaban anonadados y ahora están hablando de ese suceso. Los demás apóstoles posiblemente meneaban la cabeza, afirmaban o estaban de acuerdo con lo que Pedro, llevando la voz cantante entre los 12, está diciendo. Ahora, me puedo imaginar, por ejemplo, a Tomás. Recuerden que Tomás estaba observando a su alrededor y él miraba a muchas personas con duda, como diciendo, ¿será que lo que estos dos están diciendo es cierto? Jesús resucitó y ¿será que realmente se fue al cielo? Recuerden que muchísimas personas lo vieron cuando Jesús se apareció, así que había no tan solo 12 testimonios, se sabía de más de 500 personas, más de 500 discípulos, de las mujeres que seguían a Jesús, que evidenciaban, platicaban, dialogaban de la ascensión, de la aparición y luego de la ascensión de Jesucristo. Así que las dudas que la gente tenía, a lo mejor en estos momentos Tomás también está diciendo que él también había tenido las mismas dudas, puesto que cuando Jesús se les apareció en cierta ocasión en el aposento alto, le dijo: Tomás, ven y toca mis heridas y mira que soy yo, no soy un espíritu, soy de carne y hueso. Y Tomás reconoció y dijo: Señor y Dios mío. No, lo reconoció como Dios. Esto es importante porque todo mundo, yo también en un principio no quise creer, en un principio yo me burlaba del cristianismo, me burlaba de las personas que hablaban de Cristo, me burlaba de las personas que se reunían en templos y simplemente era no católico practicante, pero era persona burlista. Pero cuando conocí la verdad, cuando analicé, cuando estudié, llegué a la convicción de que el cristianismo es real y que yo estaba equivocado, como usted también. Ahora miramos entonces a Tomás, miramos a Pedro, miramos a los demás, a los 11 que están analizando la situación. Me imagino a Tomás corroborando lo que Pedro está diciendo y decirles: señores, yo también soy testigo. Hablando a otro corrillo de judíos, de los 10,000 que estaban en el templo escuchando. Recuerden que menciona una cifra exacta, pero no era exacta. No sabemos cuánta cantidad era en total. Y diciendo: señores, yo fui, el Señor se nos apareció y fui y toqué sus heridas en sus manos, toqué su herida en el costado, miré en su cabeza y todavía tenía las heridas de las espinas en su cabeza. Y comió con nosotros y después salió sin abrir la puerta y atravesó la pared. O sea, yo soy testigo de lo que está hablando aquí Pedro también. Imaginamos a Jesucristo cuando se les presenta en esa ocasión, despojándose de su ropaje y decir: miren, observen mi costado para que vean que yo soy, con la carne, con la sangre seca que le había escurrido. En fin, ellos son testigos, con otras palabras, de las evidencias de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y por eso ahora ellos, los apóstoles, en estos momentos, están anonadados, pero son los primeros que dan su testimonio. Se le llama la profesión de fe de los apóstoles, porque ahora sí, abiertamente están hablando de Jesucristo. Cuando una persona tiene fe, ya no tiene temor de nada, y entonces habla abiertamente de Jesucristo, no le da pena, no le da vergüenza. Yo sé que hay multitud de ustedes, muchísima gente, que cree en Jesucristo. Pero también sé que hay multitud de ustedes que cuando se encuentran con amigos especiales, ustedes se callan la boca e incluso les da vergüenza que los demás digan o piensen o platiquen que usted ya es un aleluya, un hermanito o un quemasantos o un cristiano.
y que ya no practique las mismas cosas que las demás personas practican. A mí me pasó lo mismo. Mi primer año de cristiano, mi propia familia, los amigos más cercanos se burlaban abiertamente de mí por ser cristiano. Conservé la calma, no estoy hablando de muchos años atrás, tengo más de 30 años de cristiano, así que muchos años atrás hubo muchas burlas acerca de mi conversión, la conversión de mi familia, de mi esposa. Pero bueno, en estos momentos esas personas están atónitas escuchando el testimonio de Pedro. Pasándonos al versículo 33, vamos a mirar aquí esta cuestión acerca de la presencia del Espíritu Santo. Dice el verso 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué cosa veían la multitud? Veían las lenguas de fuego y veían que los apóstoles ahora hablaban con mucha seguridad, con mucho conocimiento, como muy buenos oradores. Mientras que también habían oído aquel estruendo y me imagino a esa cantidad de gente mirando hacia todos los lados y no había huellas de un viento fuerte, no había huellas de ramas caídas, simplemente se oyó nada más el ruido como de viento fuerte. Entonces, por eso Pedro les dice, vosotros sois testigos de esto que veis, de esto que oís. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Es una segunda prueba que Pablo presenta, es el milagro de que la multitud está presenciando. Por eso les dice en el verso 33, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por supuesto que ya les había hablado acerca de las promesas dichas por el profeta Joel, de lo que dijo David, y entonces el pueblo ya estaba más tranquilo, estaba escuchando, estaba oyendo los argumentos de este expositor, de Pedro. Ellos, como mencioné hace rato, habían oído el estruendo del viento, habían visto las lenguas de fuego y habían presenciado el cambio. Los apóstoles, siendo personas que hablaban un solo lenguaje, hablaban galileo, ahora eran políglotas y hablaban en los idiomas de todos los presentes. Recuerden que había multitud de naciones representadas en ese grupo, ese conglomerado. Ahora bien, cuando dicen es probable, esto que vosotros veis y oís, es probable que todavía había fuego sobre la cabeza de los apóstoles revoloteando. Y la multitud mirándolos asombrados de lo que está sucediendo. Ahora, también es posible que el aullar del viento todavía se oía entre los rincones del atrio del templo. El templo era una construcción magnífica, grande. Así que para todos debió haber sido obvio que el Espíritu Santo estaba presente ahí entre todos ellos y que Pedro estaba, por lo tanto, hablando por Dios cuando dijo que Jesús había resucitado de entre los muertos. Recuerden que hablar por Dios, hablar de Dios, es algo importante. Cuando hablamos por Dios, estamos diciendo lo que Dios quiere que digamos. Hablar de Dios es cuando estamos hablando acerca de lo que Dios ha hecho. Y usted y yo, al menos yo en mi persona, estoy hablando de lo que Dios hizo en esos momentos de la historia. Pero Pedro no se queda nada más con esas evidencias. Pedro va a presentar muchísimas más evidencias y ahí encontramos en los versículos del 34 al 36 la prueba de más escrituras. No fue suficiente con la presentación del profeta Joel, con la presentación de lo que David escribió en los Salmos. No, ahora va a presentar más evidencias. ¿Cómo le va a hacer Pedro para presentar estas evidencias? Bueno, va a introducir una nueva idea, una idea importante. ¿Cuál idea? La idea de que Jesús ha sido exaltado a la derecha del Padre. Se encuentra a la diestra de Dios. Por eso en el verso 33, cuando dice, exaltado por la diestra de Dios, por la mano derecha exaltado y puesto también a su derecha. Una vez que la resurrección se estableció como un hecho, entonces la pregunta inmediata es, bueno, si Jesús resucitó, ¿por qué no está aquí entre nosotros?
¿Dónde está Jesús? Y Pedro tiene la respuesta, está en el cielo. Jesús ha ascendido al cielo. Ya miramos eso en el principio del libro de Hechos, de que estando ellos en Betania, simplemente Jesús fue llevado arriba y dos ángeles se les aparecieron y se les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis tristes? Ese que se ha ido un día, así vendrá también. Se fue y así vendrá un día para recoger a todas las personas que creen, que le creen a Él y que obedecen su evangelio. No mi evangelio, no el evangelio de X persona o otra persona. Es el evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio? La noticia de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y su posicionamiento ahora a la derecha del Padre. ¿Qué está esperando Jesucristo? Está esperando el momento de venir en una segunda ocasión, pero no va a venir para simplemente venir a salvar a los perdidos. Los perdidos ya tienen la oportunidad de ser salvados. Va a venir a recoger a los que ya han sido salvados, a los que ya han obedecido el evangelio. Ahora, ese concepto, el de subir a la derecha del Padre, va a ser un concepto radical, un concepto nuevo para los judíos. Miren, Pedro otra vez va a citar una profecía de David. Vamos a regresar al Salmo 110 y para que veamos ahí cómo Pedro utiliza este Salmo 110 en el verso 1 y nos habla acerca de lo que David dijo. Se los voy a leer así rápidamente. Dice el Salmo 110, verso 1, 109, estoy aquí en el 110. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Repito otra vez. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hablando de que Dios, Pedro toma literalmente esta expresión de David en el Salmo 110, verso 1, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y lo dijo para demostrarles que esto también ya había sido profetizado. Pedro dijo, porque David no subió a los cielos. Y es verdad, porque todo el mundo conoce la sepultura de David allí en Jerusalén. Pero cuando dice, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, en el versículo 34 y 35, nos está diciendo entonces que el primer Señor se refiere al nombre de Jehová, el nombre sagrado de Dios, mientras que el segundo Señor se refiere a la palabra común para Señor. En otras palabras, David dijo que el Señor Dios dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Sentarse a la diestra de Dios era sentarse en una posición de autoridad para reinar con Él. Recuerden que ya algunos de los apóstoles en Mateo 28, verso 18, habían solicitado sentarse a los lados del Señor en su reino. Y cuando Jesús les explicó que su reino no era terrenal, sino que era celestial. Así que el verso 34 y 35, que es una repetición del Salmo 110, verso 1, nos está diciendo lo que Pedro presenta como una evidencia de las Escrituras. El argumento de Pedro es el mismo que había hecho antes. David no pudo haber estado hablando de su propia ascensión porque él todavía estaba en la tumba. Los apóstoles eran testigos, la multitud eran testigos porque pasando por Jerusalén habían observado la tumba de David todavía en existencia. Por lo tanto, el segundo Señor que se menciona aquí en este párrafo debe ser el Mesías. David estaba hablando del ascenso y de la glorificación de Cristo. Lo usó Pedro como una prueba. Voy a volver a leer en los versos 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, debajo de tus pies. Para aquellos de ustedes que han seguido mis videos del plan de salvación, recuerden ustedes cuando mencioné el asunto de los soldados romanos cuando conquistaban a otro país. Una manera de demostrar su poderío sobre los vencidos es tomar al rey, a la reina, a los príncipes y simplemente delante del pueblo les ponía el pie por encima.
dando a entender que él, como comandante de las Fuerzas Armadas de los romanos, estaba dominando el poblado conquistado y que todos tenían que obedecerlo, porque en caso que no lo hicieran, su rey, su reina, sus príncipes pagarían las consecuencias. Una manera de demostrar poder. Por eso la figura de poner a las personas por estrado de los pies, que eso es lo que significa realmente ponerle los pies a alguien encima, ese que está abajo simplemente es el estrado, es el escalón, es el lugar donde uno pone los pies para descansar o para demostrar poder en esos momentos de la historia. Cuando Pedro habló del Cristo sentado a la diestra de Dios, él estaba retrocediendo a un pensamiento que ya se había dicho en los versículos 30 y 31. ¿Cuál es el pensamiento? Siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, está hablando Pedro acerca de David, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. En esta ocasión Pedro está mencionando el Salmo 89, versos 3 y 4, el Salmo 132, verso 11. Viéndolo antes, dice Pedro, acerca, o repitiendo lo que dice David, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que Pedro está entrelazando el Antiguo Testamento, la historia narrada en el Antiguo Testamento, como testimonio para mencionar que las escrituras antiguo testamentarias dan prueba de que el momento hablado en el Antiguo Testamento por fin ha llegado. Nuestro Señor Jesús ha sido exaltado y ha sido llevado arriba en gloria. Así que Pedro continúa con su perorata, con su explicación, y menciona que siendo David profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Esos versículos 30 y 31 enseñan que la resurrección no fue un fin en sí mismo, sino que había un propósito. Había sido un preludio al sentarse del Mesías en el trono de David. Eso de sentarse en el trono de David fue un anuncio acerca de subir al cielo y sentarse a la derecha del Padre. Usted tiene que enlazar ese pensamiento del versículo 30, 31 con el 32, 33, 34 y 35. En el verso 33, Pedro declaró que Jesús había cumplido la profecía, pues Jesús había sido exaltado a la diestra de Dios. El versículo 34 dice que Jesús había sido sentado a la diestra de Dios. Entonces concluimos que estar sentado en el trono de David era y es lo mismo que estar sentado a la diestra de Dios, es decir, sentado en el trono de Dios. Ahora, ¿dónde se encuentra el trono de Jesús? Bueno, se encuentra en el cielo, no en la tierra. Esto es bien importante que quede en su mente. El trono de Dios se encuentra en el cielo, allá donde está Cristo sentado. Si alguna persona en la actualidad quiere mencionar que en cierto lugar en la tierra hay una gran silla y hermosa, bien adornada, y que ahí se sienta una persona y dicen, yo soy el vicario de Cristo, está errado. El trono de Dios no está en la tierra. El trono de Cristo está en los cielos. En Apocalipsis capítulo 3, verso 21, Jesús le dijo a la iglesia que estaba en la Odisea, déjenme ir con ustedes al libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 21, y les voy a leer este párrafo, nada más para tener mayor información, mayor énfasis y también tener nosotros las pruebas de las Escrituras. Capítulo 3, verso 21 dice de esta manera, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Juan, al escribir Apocalipsis, atribuye esas palabras del verso 21 a nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de ánimo para los cristianos que están sufriendo la persecución de la última parte del primer siglo por parte de Domiciano y por parte de otros emperadores romanos que van a estar constantemente persiguiendo a la iglesia.
de Cristo. Pero cuando aquí Jesús o Juan, tomando las palabras de Jesús, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este mensaje decimos que ha sido enviado a la iglesia de Laodicea. Y se menciona incluso en el verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, esto es importante porque este mensaje ha sido dado, como estoy mencionando en estos momentos, a la iglesia de Laodicea. Ahora bien, ah, cuando, ¿por qué se le llama al trono de Jesús de ambas maneras? El trono de David y el trono de Dios. Al trono se le conoce como el trono de David porque fue la descendencia lineal de David lo que hizo a Jesús que fuera legítimo descendiente. La genealogía de David, la genealogía de Jesús mostrada en los evangelios nos lleva hasta David como uno de los antecesores. Así que eso convierte a Jesús en legítimo rey de la descendencia de David. De hecho, está en el trono de Dios porque Él es la fuente de toda autoridad. Cuando decimos que Jesús es la fuente de toda autoridad, tenemos que entender que Él domina. Miren, el texto griego usan la palabra que se llama kurios para usar también la palabra Adonai en el Nuevo Testamento. Ahora, no se va a volver a usar el término trono de David ni su equivalente, sino que de aquí en adelante solamente se va a leer acerca del trono de Dios Jesús. Jesús está en el trono de Dios. Ya no más se va a usar el trono de David. Cuando ya la iglesia comienza su crecimiento, ya no se usa más la palabra el trono de David, sino el trono de Dios. Hay un grupo de personas, se le llaman los premilenialistas, que piensan, que dicen, que proclaman que Cristo Jesús un día va a regresar y que va a estar sentado en Jerusalén y que ahí va a gobernar 1000 años. Y después de los 1000 años, entonces ya por fin va a haber el gran rapto y entonces ya todo el mundo se irá a los cielos. Si usted quiere creer esas ideas, es su problema. Yo lo invito a investigar con más profundidad, a escuchar con toda seriedad lo que le estamos presentando. Y entonces podemos hablar de eso. Por eso, el reinado de Cristo no va a ser dentro de 1000 años, como dice ese grupo. El reinado de Cristo es ahora. Y de acuerdo al versículo 35, va a continuar reinando hasta siempre, va a continuar reinando hasta que todos los enemigos de Cristo sean puestos por estrado de sus pies. ¿Todavía tiene enemigos Cristo? Claro que sí. Cristo tiene enemigos hasta en estos momentos. ¿Cuáles son los enemigos? Toda persona que aborrece a Cristo y que no obedece sus mandamientos es un enemigo de Cristo. Si usted es un enemigo de Cristo, un día usted estará en la posición de ser una persona que está bajo los pies de Cristo. Y va a tener que rendirse a Cristo. Si no es en esta vida, será en su muerte. Usted tendrá que rendirse a Cristo. Y usted formará parte del grupo que forma parte del estrado de los pies de Cristo. Quisiera leerles a ustedes algo que Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 15, que es donde se afirma, 1 Corintios capítulo 15, donde se afirma el Evangelio. Pero antes de afirmar el Evangelio, bueno, se lo voy a afirmar leyéndoles 1 Corintios 15, del 1 al 5. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual asimismo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente, o sea, número 1, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es la primera parte del Evangelio. Enseñar que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Las Escrituras lo han corroborado. En el verso 4 dice, y que fue sepultado. Esa es la segunda parte o segunda sección de la presentación del Evangelio. Tenemos que enseñar que Jesucristo fue sepultado. Es la segunda parte. La tercera, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la tercera parte del Evangelio. Y la siguiente parte es que apareció a Cefas,
después a los 12, verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, en el momento que se está escribiendo Corintios, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y verso 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y por supuesto que después de suceder todo esto, Jesús ascendió a los cielos y se encuentra en los cielos a la derecha del Padre. Por eso es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos los ponga debajo de sus pies. ¿Y cuál es el postrer enemigo? Bueno, siguiendo la misma idea de pensamiento que aparece en 1 Corintios 15, leemos el verso 26, déjenme leérselo, dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el verso 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pero cada uno, dice el 23, en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y está hablando acerca de todos serán vivificados. Verso 22, estoy yéndome hacia atrás. Dice, porque así como en Adán todos mueren, capítulo 15, 1 Corintios, verso 22, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Pedro continúa. Tenemos que hacer un resumen, nosotros un poco más amplio, de los versículos 33 al 35. Pedro declaró que un Jesús resucitado había ascendido al cielo y que allá en el cielo recibió una corona. Por lo tanto, entonces, Cristo es el Rey coronado. Entonces, cuando Jesús ya es coronado, el Espíritu Santo es enviado a anunciar su coronación. Y es importante eso. Jesús llega al cielo, es coronado Rey de Gloria y es enviado entonces a la tierra el Espíritu Santo para ayudar a los apóstoles en la continuación del grandioso plan de Dios de salvar a la humanidad que quiera ser salvada. No todos van a ser salvos, solamente los que quieran ser salvados lo serán, obedeciendo el Evangelio. Hasta aquí dejo esta explicación y en el siguiente video vamos a continuar para seguir ampliando las ideas que estoy presentando. Bendiciones para todos. Hasta luego, que la pase bien.